continuación, pero vamos a empezar porque ya es un poquito tarde, pero nada más les quiero decir que está con nosotros la maestra Delmira Linares del Instituto de Biología de la UNAM. Esta plática forma parte del ciclo de conferencias Agricultura Familiar y Biodiversidad. Y bueno, sin más preámbulo, los dejo con la maestra Delmira. Gracias. Gracias, Azucena. Bueno, pues a mí me va a tocar hablar con milperos de corazón, entonces va a ser una charla muy personalizada y vamos a ver un poquito el título: Quelites y calabacitas, acompañantes de la milpa. Y pues, bueno, yo creo que pensé que era un público más general. Ustedes seguramente saben qué es la milpa. A ver, ¿usted me puede decir qué es la milpa? Déjame ver. Ahí sí. Bueno, la milpa es un sistema a la vez complejo y diverso de plantas, de animales, de flora y fauna, que a su vez ayudan a la producción de lo que se cultiva, ya sea maíz, avena, papa. La milpa es muy diversa. Muy diversa. Entonces, bueno, hay gente que dice que la milpa es el maíz, piensa que la milpa es el maíz, pero aquí vamos a empezar por definir la palabra, el vocablo milpa, y entonces vemos que la milpa quiere decir mili, campo cultivado, lugar, es decir, mi campo cultivado. Ustedes saben que México es un país de mega diversidad, por un lado de diversidad biológica, pero por otro lado centro de origen de la agricultura. Entonces eso es muy importante porque en nuestro país se conjuntan los dos aspectos y en este sentido nos aporta pues una gran diversidad de especies, más las culturas que tenemos que han aprendido a utilizar esas especies. En este caso, vemos que en este mapa, donde está el color verde, que son, como ustedes pueden ver, la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, el eje neovolcánico o eje transmexicano, la Sierra Madre del Sur, es donde se cultiva la milpa. Es decir, que la milpa se cultiva en ambientes muy diversos y en terrenos muy agrestes, porque es donde todavía se cultiva este tipo de agricultura tradicional. Es un policultivo, como usted decía, que parece sencillo, pero no. Entonces, donde se siembran varias plantas juntas y se utilizan, bueno, por un lado muchas especies, pero también muchos ciclos, vamos a ver. Tenemos los principales componentes que son sin duda el maíz, que es la planta principal, el frijol que enreda sobre el maíz y la calabaza que va por la parte tendida de la milpa, por decirlo así. Y también tenemos como chile y plantas asociadas, pero tienen una característica estas plantas que son de uso múltiple. Es decir, no solamente se usan para comer, y vamos a ver más adelante. Tiene propósitos diversos, por un lado, para alimento, que sí es el principal, pero también como condimento, medicina, se usan como plantas ornamentales. Usted dijo que también había animales y precisamente mucho de las plantas de la milpa se usa para forraje y servicios ecológicos como trampas para insectos, patógenos, etc. Pero además se utilizan diferentes partes de las plantas, no solamente se utiliza por ejemplo, el elote, sino que se va utilizando a lo largo del ciclo varias partes de las plantas y varios estadios de crecimiento de estas plantas. Como usted mencionó, la milpa es muy diversa. No podemos hablar de un tipo de milpa. Cada lugar de México presenta una milpa diferente. Aquí podemos ver así a grosso modo, donde en el norte, por ejemplo, se cultiva con yuca y en la Sierra Norte se cultiva con otro tipo de plantas, por ejemplo con alnus. En otros lugares donde no hay donde no hay mucha agua, entonces se cultivan, ustedes ven aquí como waffles, como unos hoyitos, esos son los guamiles, donde se utilizan todos los lugares posibles para cultivar estas especies. Por lo tanto, hablar de milpa es hablar de muchas cosas a la vez, pero sin duda la planta más importante es el maíz, que es la del eje vertical, y la del eje horizontal, como mencionábamos aquí, vemos a la calabaza. Entonces se cultiva todos los espacios de la milpa y cuando no tenemos
maíz, pues puede haber otra planta principal, como usted mencionaba. Normalmente la avena tiene un tipo de cultivo muy diferente al cultivo del maíz. Es un monocultivo en ese caso de la avena, pero pues también si decimos que es nuestro campo cultivado, podría ser en este caso. Ahora, la milpa no siempre ha sido igual. La milpa, primero tenemos en los registros arqueológicos, por ejemplo, la planta de calabaza, que es más antigua. Luego llegó la planta del maíz hace más o menos 6.000 años y hace 2.000 años apenas se integró la planta de frijol. Entonces esto es con base en registros arqueológicos y aquí tenemos que fue más o menos en el sur y los registros arqueológicos hacia el norte de México son más tardíos, como ustedes pueden ver. Entonces fue una cuestión mesoamericana y de hecho la milpa se considera una forma tradicional de cultivo de Mesoamérica, no solamente de México. ¿Ustedes han oído hablar del vocablo Mesoamérica? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, Mesoamérica es un área geográfica que va más o menos desde San Luis Potosí hasta Centroamérica, El Salvador, hay gente que dice que hasta Panamá. ¿Y por qué se considera que esta es una área cultural importante? Porque toda esta área comparte registros, por ejemplo, tiene metates de 3 patas. Si ustedes van al norte, los metates no tienen patas. Entonces, una cosa tan trivial como las patas del metate quiere decir que compartían rasgos culturales en toda esta zona mesoamericana. Entonces, si uno va al mercado y ve un puesto de esta naturaleza, donde tiene el maíz, el frijol y la calabaza, pues uno está viendo que son los productos de la milpa, que ahí se cultiva una milpa tradicional. Y si analizamos algunos códices y alguna información, el maíz siempre forma parte como el eje del mundo en las culturas mesoamericanas. ¿No le podremos apagar un poco, Nico? ¿O no se verá? En este caso, por ejemplo, en el Códice Florentino de Fray Bernardino de Sahagún, que no se ve muy bien, pero bueno, nos lo vamos a imaginar, él ya menciona diferentes tipos de maíz. El maíz no es una palabra mexicana ni una palabra azteca, porque el maíz es una palabra taína del Caribe. ¿Y por qué creen ustedes que entonces le denominamos maíz? Porque los españoles, acuérdense que llegando de Europa, primero hicieron contacto con las islas del Caribe y posteriormente vinieron aquí. Entonces, allí en las islas del Caribe, al maíz, que aquí se llamaba tlaoli, allá se le llama maíz. Entonces, cuando ellos llegan ya conocen el maíz y se le queda por eso el maíz y no se le habla de tlaoli. En este caso, en este códice, pues ya nos mencionan los diferentes tipos de maíces que había, y inclusive nos menciona el cuitlacoche, ya como un hongo asociado al maíz, que era importante en esa época, y los diferentes tipos de formas de preparación de atoles. Pero si ustedes han oído hablar de Francisco Hernández, que era el protomédico de Felipe II, que vino a México a ver pues qué plantas había, porque aquí se curaban ciertas enfermedades que en Europa no se curaban, entonces él ya menciona que en esta parte que se llama entonces Nueva España, dice, tiene muchas variedades que se distinguen por el color, tamaño y suavidad de los granos que colman las espigas. Se encuentran muchísimas de granos blancos, amarillos, negros, purpúreos, etc. Y nos dice cuáles son mayores, cuáles son menores. O sea que el maíz, cuando llegaron los españoles, ya había sido domesticado y precisamente se encontraba una gran diversidad de plantas. En este sentido, ¿se acuerdan que quedamos que las plantas que se cultivan en la milpa son de usos múltiples? No solo porque nos tiene que dar de comer la milpa todo el año. No solamente vamos a comer los elotes y después el maíz y después los granos de frijol, sino que en el caso del maíz, vean todos los usos. Bueno, pues todos hemos comido tamales, yo creo. Entonces usamos el totomostle o las brácteas precisamente de la mazorca para poder preparar este tipo de tamales,
Pero también usamos lo que le llamamos cabellito de elote, que son los estigmas de la flor femenina, entonces también los usamos para medicinas, y todo el rastrojo y todo lo que queda, mencionábamos que se usa como forraje para animal, pero también las raíces se usan como combustible. Entonces no hay una parte del maíz que se desperdicie, se usa todo. En este caso, México es centro de origen y diversificación del maíz, y vemos que, bueno, hay 4 centros de origen, y veamos que son en la parte mesoamericana, pero de ahí se distribuyó a varios lugares, y entonces también tenemos 4 centros de diversificación, y por ejemplo el centro de diversificación más al norte se encuentra en la Sierra Tarahumara, donde tienen alrededor de 13 especies, bueno no, es una especie, 13 razas de maíz nativo, que la gente le denomina criollo o criollito, pero es maíz nativo. Y aquí vemos la gran diversidad que tiene varias regiones de México. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos algunas del occidente y de la Tarahumara. Aquí tenemos otras que son más bien del centro, otras que son más bien del oriente, en fin, otras que son del área de Jalisco, Guerrero. Y vean que la forma es muy diferente. Entonces tenemos alrededor, les mencionaba, de 60 razas de maíz. Hay gente que dice que son 63, otros dicen que son 64. ¿Y cómo se reconocen las razas? Bueno, precisamente se reconocen con base en su forma. Vamos a ver que la forma de este es muy diferente a la forma de este, o estoy inventando. ¿La ven distinta? Estas las ven más cónicas y estas las ven más cilíndricas, más largas. Por ejemplo, estas son las variantes que existen en un ranchito tarahumara. Un ranchito tarahumara mantiene todas estas variantes. Y van a decir, ay, ¿por qué siembran de todas esas? Pues porque unas son más resistentes a la sequía que otras. Si no llueve a tiempo, unas se pierden, pero las que siguen pueden fructificar. Unas son más resistentes a ciertas enfermedades. Entonces, en ese sentido, los tarahumaras siembran varias razas de maíz para evitar que se queden sin cosecha, porque ahí no hay insumos y muchas veces tampoco hay lluvia. En cambio, veamos las de Chalco a Mecameca, las razas de maíz chalqueño, pues es muy diferente, son más llenas, más grandes y entonces tardan más tiempo en crecer. En la tarahumara la temporada de crecimiento son 90 días. Si no fructifican en 90 días se perdió la cosecha. Y aquí tenemos pues más meses donde las plantas pueden crecer y pueden tener mazorcas más grandes. Entonces tienen forma, textura, sabor, la relación entre almidón y azúcar, la vida de anaquel, el contenido nutricional, la madurez, las condiciones de crecimiento son diferentes entre estas razas, lo que hace que se separen en este sentido. Y aquí vemos algunos de los nombres: chalqueño, chapalote, tabloncillo, tegua, tepecintle, etcétera. Depende de los lugares donde ha sido seleccionado este maíz. Pero quiero que ustedes vean una que se llama jala. ¿Y por qué quiero que vean esta? Porque es una raza de maíz singular. Vean el tamaño de la mazorca, que llega hasta 50 centímetros. Es el maíz más grande del mundo. Pero también las plantas llegan hasta 6 metros de alto. Y solamente se dan en el valle de Jala, en Nayarit. Entonces, así la gente ha seleccionado sus diferentes razas y por eso es tan importante poderlas mantener, porque son tesoros de nuestros ancestros que han sido seleccionadas y modificadas para nuestro beneficio actual. Les decía que había la tríada mesoamericana. Primero eran las calabazas que se habían encontrado en las excavaciones arqueológicas. Bueno, de las calabazas, por ejemplo, tenemos 4 especies con pocas razas y vean que son muy diferentes. Por ejemplo, el chilacayote se da en zonas templadas, la cucurbita pepo de zonas templadas a frías, la pepo, que es la que tenemos aquí, que estas son sus pepitas y que son las que comemos más aquí en el centro de México. Esa es la que está adaptada a nuestras condiciones. Y aquí tenemos 2 más sureñas. Esta le gusta la tierra caliente, la mochata, y la argirosperma también le gusta la tierra más caliente.
Entonces, de alguna manera, decíamos que las milpas son diferentes, aunque tenemos la tríada mesoamericana, usan diferentes razas y diferentes especies, en este caso, de calabaza. Aquí vemos, decíamos que las características de las plantas de la milpa tenían que tener múltiples formas y usos y se empleaban a lo largo del ciclo. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, una calabaza silvestre, que son las calabacillas locas muy chiquititas, muy amargas. Y una vez colecté una y me quemó la mano. Entonces, esas plantas han sido domesticadas por nuestros ancestros y pues ahora podemos consumir una rica calabaza sin esas características de amargura. Pero para que sea de formas múltiples, se usa de formas múltiples, cuando se siembra la calabaza, las primeras hojas, las primeras puntitas se consumen como quelite y es lo que le llamamos las guías de calabaza. Posteriormente salen las flores masculinas, se consumen como flor de calabaza y después, que son las que vemos en los mercados, y después ya salen las flores femeninas y se dejan para obtener las calabacitas. Entonces, a lo largo del ciclo de la planta nos está dando alimento y por eso la milpa nos da alimento durante todo nuestro ciclo. Después, pues ya tenemos las calabazas y las pepitas, que la gente piensa que las calabazas se domesticaron no por la carne, sino por las pepitas, porque las pepitas era un alimento que se podía llevar en el bolsillo para la gente que no vivía en un solo lugar, que no eran sedentarios, podían llevar este tipo de alimento. Bueno, y por otro lado, los frijoles. Fíjense, tenemos 5 especies en México, pero con muchas razas. Las calabazas eran con pocas razas, los frijoles. Si ustedes van al mercado de la Merced y ven, o algún mercado, van a ver una gran cantidad de frijoles. Que el tabloncillo, que el flor de mayo, el flor de junio, el vaquita, el negro, etcétera. Pues todos esos frijoles pertenecen a la misma especie biológica que es Phaseolus vulgaris. Es increíble la gran selección de frijoles que hay en nuestro país y tenemos otras especies que están más restringidas a ciertas zonas, por ejemplo el Phaseolus coccineus, que es el famoso ayocote. No sé si ustedes han ido a Morelos a comer ayocote con mole, que son los frijoles muy grandes, miden hasta 2 centímetros, pero ese dice que es un frijol que cansa, no es el frijol del diario. Entonces ese frijol se usa para fiestas. Y tenemos, por ejemplo, los ibes en Yucatán, y tenemos el frijol gordo, el polianthus, en la Sierra Norte de Puebla, y el tepari en Sonora. De estos frijoles, uno que tiene características muy sobresalientes por su resistencia a la sequía en estas condiciones que estamos viviendo ahora, es precisamente el Phaseolus acutifolius, conocido como tepari. Nada más que tiene una característica, que es durísimo, se tarda en cocer entre 5 y 6 horas. Entonces, pues sí, tiene características muy importantes, pero también tiene pues mucho tiempo que se tarda en cocer, que a muchas amas de casa eso no les gusta y además son muy chiquitos. Como dicen las señoras, no rinde. Ustedes cuando compran frijol y le preguntan a las señoras, ¿cuál les gusta más? Me dicen, este porque rinde. Yo decía, ¿cómo que rinde? Si ustedes lo ponen a remojar, se hace grande, se esponja y entonces un mismo kilo hace un volumen mayor. Hay otros frijoles que no tienen esa característica o son muy ollejudos, entonces a la gente no les gusta. Volvemos a las múltiples formas y los múltiples usos. Por ejemplo, los frijoles silvestres, que era la raíz que está reportada en los códices, como la raíz de los chichimecas, comían la raíz de frijol silvestre. Y esta es la famosa raíz de cimatl. Esta raíz, pues, es muy venenosa, tiene arsénico, entonces la tienen que cocer mucho tiempo para desnaturalizar esos componentes. Pero además, igual, cuando se siembra el frijol, aquí lo vemos enredando en la milpa, salen las primeras hojitas y las puntas tiernas se consumen. Las hojas del frijol tiernas se consumen, las flores del frijol, en este caso ayocote, se consumen como un quelite. Después tenemos los frutos inmaduros, que son los ejotes, también se consumen, y posteriormente las semillas inmaduras, que le dicen frijol verde, se consumen. Por ejemplo, en la Sierra Norte de Puebla se hacen unos tamales de frijol verde.
y posteriormente ya se consume el frijol, la semilla de frijol que podemos almacenar y se consume. Vemos que hay formas de crecimiento, tanto como dice la gente, nosotros le decimos arbustiva, la gente dice de mata o enredadora. Entonces aquí vemos algunas de las diferencias de los frijoles, pero otro aspecto importante, las características y preferencias culturales. Por ejemplo, en el sureste de México, la gente prefiere los frijoles chiquitos y negros. Pues si ustedes han ido a Yucatán, el frijol siempre se come negro, con frijol con puerco, por ejemplo, negro. Pero si ustedes van a Chihuahua, pues aquí ellos les gustan los bayitos o los blancos y grandotes. Entonces las preferencias culturales también han hecho que los frijoles se mantengan. Hasta aquí vimos las especies medulares. Ahora vamos a ver algunas de las especies asociadas, y perdón que voy un poco rápido, pero no nos queda mucho tiempo. Entonces vemos que un grupo de las especies asociadas más importante son los quelites. ¿Por qué? Bueno, pues los quelites son estas plantas silvestres que nacen entre la milpa y que la gente ha aprendido a consumirlas. Y vamos a ver algunos de ellos, y yo normalmente pregunto aquí, ¿quién conoce de ustedes, por ejemplo, un quelite? ¿Quién ha comido un quelite? Que levante la mano. Casi todos. 5 quelites, una persona, 2 personas, 10 quelites, 20 quelites, 80 quelites. Fíjense, es uno de los grupos de plantas que hemos perdido mayor información. Vamos a ver en el Códice de Florentino, de Fray Bernardino de Sahagún, él define, viene de la palabra quilitl del náhuatl, que quiere decir que quiere decir verdura tierna comestible. Desde el punto de vista etnobotánico es una parte tierna en desarrollo de una planta que es comestible. Entonces se comen tanto las hojas como los botones, tallos, lo que sea una parte tierna comestible de la planta, pero también retoños de plantas leñosas. Y entonces bajo esta visión, si yo les vuelvo a preguntar cuántos quelites conocen, ustedes conocen más, nada más que ya no se llaman quelites. Bueno, se llaman quintoniles, se llaman chivitos, se llaman de otra forma, pero no quilitl, que antiguamente siempre tenían el vocablo quilitl. Entonces, Fray Bernardino de Sahagún, en su Historia General de las Cosas de la Nueva España, fíjense, del siglo XVI, él menciona alrededor de 80 tipos diferentes de quelites para el centro de México. ¿Dónde están esos quelites? Todavía están, pero hemos perdido el conocimiento de su uso y por eso es tan importante conocerlo para volver a usarlos. Después vamos a ver que muchos de estos son mucho más nutritivos que las verduras que nosotros siempre consumimos. Y en esta ilustración del códice, donde él está hablando de todo lo que se hace en el huerto, existe una actividad que se llama recolecciones de quelites. Él le dice desquelitar. Hay gente que dice que en lugar de deshiervar, desquelitar, porque muchas de esas plantas que actualmente se consideran malas hierbas son plantas comestibles de gran importancia y de gran uso en México. Entonces es muy importante que ustedes las vuelvan a conocer y que entre todos no dejemos que se pierdan estas plantas. ¿Qué nos dan los quelites para que yo los esté promocionando tanto? Bueno, proveen alimento todo el año y de hecho, si ustedes en Navidad, ¿qué se come en Navidad? ¿Con qué? Con mole, ¿no? Romeritos con mole es un platillo muy importante para Navidad, pero para Cuaresma, ¿qué comemos? Nopales, ¿qué más? Habas, ¿qué más? Quelites también, ¿sí? Quelites, espinacas, porque antiguamente se decía que no podíamos comer carne, ¿no? Actualmente ya no, pero entonces se consumían muchas de estas plantas. Bueno, entonces vemos que en el mismo códice él nos está mencionando que una planta, con esta simple ilustración, que esta planta nos da, por ejemplo, guauzontles, pero que cuando son tiernitos
este señor va y los cosecha. Entonces también los guauzontles, las plántulas de guauzontle, es lo que le conocemos como quelite cenizo, que también comemos, y esos sí han conservado su nombre de quelite. Por eso cuando yo pregunto cuántos quelites conocen, la gente piensa que es uno, porque el quelite cenizo ha conservado, me da tanto 1 kilo de quelite y les dan quelite cenizo, pero no es el único. Ante esta perspectiva ya ustedes tienen que conocer más. Aquí vemos un cultivo de guauzontle, de Chenopodium berlandieri, y cuando es tiernito lo consideramos quelite cenizo. Pero vamos a ver que normalmente cuando uno piensa en hierbitas o verduras tiernas comestibles, piensa en hierbitas tiernas, pero a lo mejor no pensamos en renuevos de árboles. Entonces, en las zonas secas de México, muchos renuevos de árboles se consumen como quelite, y dijimos que era verdura tierna comestible. Entonces, estos renuevos, por ejemplo, de mezquite, renuevos de palo dulce, renuevos de guaje, por ejemplo, se llaman retoños de guaje, se consumen. Y decíamos que también la flor, entonces aquí vemos los botones florales de guaje, también se consumen como quelite, y las flores de frijol o las flores de calabaza, que son quelites muy importantes para nuestro país. Algunos son introducidos y que se han naturalizado en México y siguen cultivándose en las milpas, como la flor de nabo, que es uno de los quelites favoritos. A mí me gusta mucho la flor de nabo, no sé si han comido flor de nabo, ¿no? Bueno, pues ya tienen una tarea para irse a un pueblito y pedir unas ricas quesadillas de flor de nabo, que es un primo del brócoli, y entonces van a ver qué sabroso es. Pero, por ejemplo, también la malva es otro de los quelites introducidos, pero aquí tenemos unos quelites muy conocidos. Alguien hace rato dijo quintoniles, que son mis favoritos. Bueno, pues aquí vemos que es uno de los quelites más importantes del centro de México, pero si ustedes van a Chiapas o van a Oaxaca, a lo mejor han comido sopa de chipilín o tamales de chipilín o de chepil. Entonces aquí vemos que escrotalaria es otro de los quelites del sur de México, y bueno, las guías de calabaza, si ustedes van a Oaxaca no se pueden perder una sopita de guías que incluye precisamente varios quelites. Pero otra de las plantas asociadas con la milpa es el chile. Entonces vemos que hay aquí las variaciones de una sola especie, porque es Capsicum annuum, y vemos toda la variación que tenemos de chiles. En México existen 2 nativas y una introducida. Por ejemplo, la otra, este es Capsicum annuum. Díganme ustedes un chile. El que se le... ¿Cuál señor? Dígame un chile. El jalapeño, Capsicum annuum. Otro chile. Rápido, rápido. Chiltepín. Ese es Capsicum annuum, pero esa es una variedad Glabrisculum, porque es un chile semidomesticado, no es un chile domesticado. Todos los demás, todos los que están en este puesto, el ancho, el guajillo, el pasilla, todos los que se usan para el mole, son de esta misma especie biológica, Capsicum annuum. Pero miren, en algunos, por ejemplo, en el mapa de Coatinchan II, que fue otro de los códices del siglo XVI, ya nos está mencionando que ya hay chiles domesticados. ¿Y cómo sabemos eso? Porque el pedúnculo de los chiles domesticados es curvo. ¿Cómo es la patita del chile jalapeño? Curva. La patita del chile ancho es curva, pero la patita del chiltepín es derechita, porque es un chile semidomesticado. Y estos chilitos, aquí vemos el chiltepín, estos chilitos le dicen a su dispersor: aquí estoy, llévenme, cómanme, porque todavía se dispersa naturalmente. En cambio, los chiles domesticados, lo que quiere la gente es que cuando vaya a cosecharlo estén todos sus chiles, no que se hayan dispersado. Entonces tiene esa característica del pedúnculo curvo, y por eso esta especie ha sido domesticada en México. Yo les dije que hay 3 más o menos. La otra es Capsicum sinensis, que es el chile habanero, que antiguamente solamente se usaba en Yucatán. Ahora estamos admirados de la dispersión que ha tenido el chile habanero. En cualquier lugar van, y yo creo que para que les dure más la salsa, ahora ya le ponen chile habanero porque es mucho más picosa. Y el otro, que es el chile manzano o perón,
que tiene semillas negras, que es procedente de Sudamérica, pero actualmente muy cultivado en México. Pero en México, el chile que más dispersión y distribución ha tenido es el Capsicum annuum, y lo tenemos representado en muchos de nuestros platillos. Otra de las especies muy importantes es precisamente el jitomate, pero fíjense que aquí dice que son transdomesticados en Mesoamérica. ¿Qué quiere decir? No son originarios de aquí, son originarios de Sudamérica, del norte de Sudamérica, y fueron traídos en época prehispánica y fueron domesticados aquí a los gustos que aquí tenían. Y entonces fíjense que no tenemos, este es un jitomate bola que actualmente vamos y compramos en el mercado, pero si volvemos a Francisco Hernández, el que nos decía de los tipos de maíz, el protomédico de Felipe II, fíjense, escribió su obra en el siglo XVI. Vean el jitomate que él muestra. ¿Ustedes han visto un jitomate así? ¿Compraría, señora, usted ese jitomate? ¿O prefiere este? Prefiere este, porque nosotros los gustos actuales son este. Pero si usted va a Oaxaca, va a Chiapas, va a Puebla, va a encontrar el jitomate riñón, y es precisamente un jitomate muy diferente al jitomate bola. Y la gente prefiere este a este porque es más jugoso, más sabroso, etcétera. Pero ahora pues ya nos hemos acostumbrado al jitomate saladero. Ya nuestros gustos han cambiado. Entonces, ¿qué quiere decir jitomate? Jitomate de ombligo, jitl, ombligo, y tomatl, fruto jugoso y globoso. Entonces, gracias al ombliguito que tiene este jitomate, pues precisamente es el jitomate. Ese jitomate, por ejemplo, no se encuentra en el Códice Florentino. El que se encuentra en el Códice Florentino es el miltomate, no el jitomate, porque el jitomate no era nativo de México. No sabemos exactamente cuándo llegó. En cambio, el miltomate, que es el antecesor del tomate verde que actualmente tenemos, y que si vamos a Tierra Caliente lo podemos ver, que lo venden en rosarios ensartados, es un miltomate, como es dulcecito, sabroso. Una salsa de miltomate cuesta más trabajo de hacer, pero es mucho más sabrosa porque es una salsa dulzona. Pero tenemos otras plantas que acompañan la milpa y que son asociadas y que están en las orillas. Por ejemplo, algunos de los árboles con que se hacen las cortinas rompevientos. Aquí tenemos los capulines, tenemos los tejocotes, y decíamos que también usos múltiples. Entonces, por ejemplo, en el caso del capulín se consumen los frutos, pero también se consumen las semillas tostadas, porque si no son venenosas. Si ustedes van a Capulalpan y van a Puebla, en muchos lugares estas son sus botanitas. Pero también, bueno, aquí no está, pero su follaje se usa en el baño de temazcal. Entonces, todas estas especies que yo les estoy platicando son de uso múltiple y han conservado su uso a lo largo de la historia. En el caso del tejocote, bueno, pues el principal, aquí vemos cómo venden los frutos en orejones de tejocote y que se consumen a lo largo del año, además de ser una especie medicinal, y que su raíz y su madera se utiliza para problemas renales. Bueno, van a decir ustedes, ay, esta maestra pues nos habla de muchas plantas que ni conocemos, pero nosotros vivimos en la ciudad, y a nosotros, ¿qué nos importa la milpa? Bueno, pues si nosotros queremos continuar comiendo, desayunando unos sopecitos con una salsa de jitomate y una salsa de tomate y unos frijolitos, pues este es un platillo típico de la milpa. Por un lado tenemos la tortilla del maíz, tenemos los frijoles, tenemos el jitomate, tenemos el miltomate. ¿Qué pasaría si no tuviéramos la milpa? Pues a lo mejor ya no, los sopecitos serían de sopa maruchan, ¿no? En lugar de tener salsita y todo eso, pues ya le pondrían sopa maruchan, porque es lo que los niños ahora quieren comer. Y en este sentido vemos que la milpa está presente en nuestra alimentación, en los atoles, en los tamales y demás, y que los quelites
pues aquí los tenemos en el plato del bien comer del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición, y aquí tenemos los componentes de la milpa, donde el maíz sería una parte de, aunque es un cereal, y que el éxito de una buena alimentación es combinar. Vamos a cambiar aquí, y combinar para potenciar. Entonces, los platillos tradicionales de México tienen componentes normalmente de la milpa, donde unos nos dan minerales, donde otros nos dan proteínas, otros nos dan vitaminas, y de esta manera, combinando, nosotros potenciamos nuestra nutrición. Y aquí vemos otros de los platillos como chimpa de la Sierra de Guerrero, donde también tenemos por un lado las semillas de calabaza, etcétera, y de esta manera nuestra comida tradicional es una comida muy importante que tenemos que atesorar y tenemos que conocer, porque pues los cambios de dieta han traído problemas de salud muy fuertes a México, y siempre haciendo ejercicio, por supuesto. Entonces vemos que las claves de es la complementariedad, tanto ecofisiológica en el caso de las plantas, la dieta, también complementar diferentes componentes y para que estemos mejor nutridos. Entonces, pues yo los invito a que continuemos consumiendo los productos de la milpa y que así alentemos a nuestros campesinos a que sigan manteniendo estas especies, porque como ellos dicen, si yo las puedo vender, las voy a seguir cultivando. Si yo ya no las vendo, ¿para qué las cultivo? Y ellos son pues las personas que están guardando nuestra biodiversidad y que es un patrimonio que no debemos perder. Muchas gracias. No sé si tenemos tiempo para una pregunta. ¿O? ¿Alguien quiere preguntar? ¿La maestra Delmira? Bueno, muchas gracias por la plática, por la exposición. Y bueno, una de las preguntas es ¿qué riesgos se enfrenta actualmente todo el cultivo de la milpa con todas estas cuestiones de semillas transgénicas que no son mejoradas? Una cosa es una semilla mejorada, otra es una semilla transgénica. ¿Cuáles son los riesgos? Y creo que los riesgos son más que evidentes, pero es por tu opinión. Pero también hay otra cuestión. Días atrás, en días pasados, un juez federal dio una resolución acerca de que Monsanto no podía intervenir en el territorio mexicano. Entonces, eso de alguna forma puede sonar como una bocanada de aire, pero ya hay presencia de semillas transgénicas en algunas milpas del territorio nacional. El riesgo también es muy latente, pero ¿qué implicaría toda esta cuestión de la contaminación de milpas con semillas transgénicas? Bueno, a lo mejor vale la pena muy rápidamente contestar que como el maíz es de polinización abierta, se poliniza por el aire, es muy fácilmente que se pueda contaminar con polen de plantas transgénicas. Ya se cultivan desde un punto de vista de cultivo piloto en México, pero sí es un riesgo latente. Ahora, las plantas transgénicas requieren de muchos insumos, requieren de mucho fertilizante, que cada año se compren las semillas, etcétera, y nuestros campesinos no tienen esas posibilidades por un lado, y los terrenos de cultivo, que las semillas transgénicas en las cuales prosperan son planicies. Como yo les mostré, nuestras milpas generalmente están en laderas y en las sierras. Entonces, en esos lugares difícilmente van a prosperar los cultivos transgénicos, pero sí se pueden de alguna manera contaminar con eso. Yo le voy a recomendar un libro que acaba de publicar la UNAM y que va a ser la presentación en la Facultad de Ciencias, yo creo que la siguiente semana, donde alrededor de 30 expertos de maíz
dieron su opinión en el pro y en el contra de los maíces transgénicos, y pues si yo sumo las opiniones y la pongo la balanza entre que sí y que no, ganan los que no. Entonces, sí, yo no recomendaría que se sembraran maíces transgénicos en México. Es un riesgo muy grande, sobre todo en la contaminación de nuestros maíces nativos, pero pues yo le recomiendo también que lea ese libro para que usted tenga una visión de expertos que se han metido a estudiar en el tema, de Chapingo, de la UNAM, de muchos lugares, para que usted se forme una opinión. Bueno, ya no nos da tiempo de otra pregunta, pero quiero entregarle un reconocimiento por parte de la CONABIO. Muchas gracias, Elmira, y gracias a ustedes por su presencia. Los invitamos a continuar en el ciclo de conferencias de agricultura familiar y biodiversidad, y también en Punto de Encuentro tenemos una exposición de fotografía justo sobre los alimentos que han sido en México, bueno, domesticados en México. Gracias. Pues qué lástima que no, saliendo de aquí yo les puedo invitar unas quesadillitas, pues para que pudiéramos realmente saborear la milpa. Se las debo para la próxima, y para con su chilito y su salsita, sus frijolitos y todo, para que sí sea un platillo de milpa. Muchas gracias.